Bueno, el tema de concurrencia, como han visto, es un tema largo, es un tema pesado, es retador, ¿ya? Es retador. Así que ahí están los ejemplitos, el proyecto en el IDE, léanlo bien. Igual el simulador nos va a poner en forma, pero es uno de los temas más retadores, ¿ya? Lo bueno es que como se han juntado los dos exámenes, también lo que puede venir a beneficio de nosotros es que la pregunta no va a tener de hilos un nivel tan alto, porque como ahora son menos preguntas, porque los dos exámenes se han juntado, pero igual hay que tener la teoría bien clara ahí, ¿ya? Bueno, ahora viene el siguiente tópico, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acaban de, como se dicen, de marcar ya su nuevo, su nueva celdita, ¿no? Ya está, ¿no? Todavía no damos la vuelta, todavía. Vamos a llegar a IO, ¿ya? Así que empezamos con IO. Ya. ¿Qué objetivos nos van a pedir aquí? Acá nos van a pedir que podamos este, leer datos desde y para consola y datos de archivo usando string de entrada y salida. ¿Ya? También usar string de entrada y salida para leer y escribir archivos, leer y escribir objetos usando serialización. ¿Ya? Eh, bueno, y esto de alguna manera lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Alguna vez hemos necesitado generar algo que se guarde en un archivo, ¿ya? Y hacemos código, pues, que escriba a un archivo. Incluso en nuestras aplicaciones usamos librerías para generar archivos log, ¿no? Y sin esos archivos, sin herramienta de monitoreo, estaríamos fritos, ¿no? Entonces, a veces esos archivos te permiten preservar el estado de tu aplicación en cierto punto, ¿no? Algo así como cuando ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando jugaba PlayStation o Nintendo, cuando era jovencito, adolescente, ¿no? Yo era de guardar, pues, hasta dónde me había quedado, ese juego era largo, ¿no? Tipo, Resident Evil, ¿no? Algo así, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Si no, el que se iba a ser millonario era el que alquilaba el PlayStation, ¿no? Porque empezar desde cero, complicadísimo, ¿no? Para eso habían las tarjetas y todo. Entonces, algo así también pasa en sistemas, ¿no? Tú necesitas guardar a veces el estado de la aplicación y después lo puedan abrir a partir de ahí, ¿no? De esa manera tú guardas la información entre las ejecuciones del programa. Pero bueno, volviendo a nuestra clase, nosotros nos vamos a enfocar en el API java.io, ¿ya? Este fue el primero que salió, ¿ya? Y por muchos años hemos usado Java.io para interactuar con archivos, con streams, ¿ya? Entonces, para eso hay que entender qué es un archivo, qué es un directorio, qué es un file system, cómo acceder a ellos con la clase Java.io file, ¿no? Java.io file, ¿no? Cómo leer y escribir datos con la clase string, ¿ya? Y finalmente, pues, terminaremos este tópico viendo la clase console también, ¿ya? Posterior a IO aparece la nueva versión, que es la que deberíamos ya usar, NIO 2, ¿ya? NIO 2. ¿Ya? Pero eso va a llegar su momento. Ya NIO 2 tiene técnicas súper eh, poderosas para trabajar con archivos, ¿ya? O sea, es el resultado de varios proyectos open source también, ¿no? Que ya los ha tomado NIO, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí no vayan a confundir cuando hablamos de string, no hablamos del API string que vimos hace un rato, ya casi hablamos de los string de entrada y salida, ya string de datos, ¿no? De entrada y salida, ya a ellos nos vamos a referir, ya. Entonces,
Vamos uno a uno, ¿no? ¿Qué es un file? El file es un registro dentro del storage, ¿no? De nuestro disco que guarda los datos, por ejemplo. Los archivos se organizan en jerarquías, que son directorios, y un directorio es la ubicación que puede contener más archivos o también otros directorios. Cuando trabajas con directorios en Java, trabajas de alguna manera con archivos también, ¿no? Entonces, por eso que Java, muchas de sus clases son las mismas para operar en archivos y directorios, ¿ya? Así que vamos a ver que a veces un método nos puede servir tanto para renombrar, por ejemplo, el nombre de un archivo o como para renombrar el nombre de un directorio, ¿ya? Muchos se repiten, ¿ya? Ahora, ¿quién es el que está, eh, qué necesitamos para poder interactuar con archivos? Nosotros necesitamos un file system, ¿ya? Porque él es el que está a cargo de leer y escribir los datos en la computadora. Y hay varios sistemas operativos, ¿ya? Varios sistemas operativos que usan diferentes file systems para manejar sus datos, ¿ya? Hay un ratito que acá y creo, un saludo. Sí, Hugo, buenas noches. Por ejemplo, ¿no? Windows, el que usa la mayor cantidad de gente, ¿ya? Usa un sistema de archivos totalmente diferente a los que están basados en Unix, ¿ya? Entonces, en el examen necesitamos saber cómo eh, trabajar con ambos, ¿ya? Hay que tener cuidado cuando veamos una ruta en Windows o cuando veamos una ruta Linux o Unix, basada en Unix, ¿ya? Sobre todo cuando usamos estas clases y sus métodos, ¿no? La máquina virtual de Java ya tiene la magia por dentro, ¿no? Se conecta al file system, ¿ya? Y te permite que tú hagas esas operaciones y el mismo código lo puedes llevar a otro lado y también va a aplicar, ¿no? Solamente que hay unos detalles que son las rutas, porque no son iguales, ¿no? Por ejemplo, en Windows existe el disco C, el disco D, y, ¿no? Tiene una estructura de directorios, ¿ya? En el caso basados en Unix no hay disco C, no hay disco D, ¿no? Y incluso hasta en el detalle del slash, ¿no? En Unix el slash es inclinado hacia la derecha, en Windows hacia la izquierda, y en algunos casos, para que lo entienda bien, hay que usar el doble slash, ¿no? Pero ya eso lo veremos en los ejemplos. Pero en el caso de Windows, no se olviden, pues, ¿no? Ahí tenemos discos, ¿no? En el caso de Unix, basados en Unix, así nada más, ¿no? Por eso que ustedes ven que, por ejemplo, en mi máquina no es un Linux open source, es un sistema operativo basado también en lo que en Unix, en Linux, pero es propietario, pues, ¿no? Ustedes saben, si se leen la historia de Steve Jobs, él cuando se aleja de Apple, ¿no? Él llega a ser prácticamente uno de los dueños de Pixar, ¿no? De ahí sale Toy Story, ¿no? Esta gran saga de películas para niños que hasta nosotros los adultos también vemos, incluso he visto lagrimeando a alguno cuando ya están prontos a ser quemados, ¿no? Todos los personajes y los marcianitos los rescatan, ¿no? Con una máquina y los salvan, ¿no? Ahí cuando pelean contra el osito, ¿no? Que era resentido, ¿no? Es bien interesante esa película porque llevan a adultos y niños, ¿no?
a amar a los personajes. Incluso acá en mi casa tengo más Buzz Lightyear, mis hijos están fanáticos de Buzz Lightyear, ¿no? Y, y algo que me gustó del libro, de la bibliografía que tiene Steve Jobs, es que él, él crea, igual siempre pensando, ¿no?, en el tema tecnológico, él crea una empresa llamada Next, ¿no? Que Next en inglés es siguiente, ¿no? Interesante, ¿no? Y ahí nace el sistema operativo basado en Unix, ¿no? Pero para el hardware que en ese momento él manejaba, ¿no? Incluso dicen que esta barra que está aquí, esta barra que van aquí, la hizo un chico que llegó un día y le dice, pues, oye, mira, me gustaría trabajar con ustedes, yo he hecho esta barra. Steve Jobs era famoso por ser un desgraciado a veces en las entrevistas, pero cuando vio esta barra le dijo, esta es la que yo quiero para mi sistema operativo, ¿no? Y ahí fue sumando muchas cosas, al final regresa, porque el hombre era un capo, y ahí nace el OS X, ¿no? ¿Ya? El código fuente no lo vamos a ver, porque eso ha sido algo que siempre Steve Jobs la tuvo clara y Apple lo ha mantenido, ¿no? Este, todo lo que es de hardware y software nuestro de Apple, él decía, lo tenemos que controlar nosotros, ¿no? No está abierto a los demás. Sorry, pero no. Para lograr productos de calidad tenemos que tener control de todo. Era un maniático, ¿ya? Quería tener control de todo. Pero si ustedes se dan cuenta, este es basado, miren, las mismas rutas, los mismos comandos, permisos, pero vean ustedes a saber pues qué tendrá dentro, pero funciona con todos los gadgets. No le digo que es perfecto 100%, yo también me he quejado alguna vez en Twitter o Apple Support que algo no está funcionando bien. Después sale la típica de los Hack Days, ¿no? Por ejemplo, acá te sale el Hack Day, hay un Hack Day, ¿no? Y a veces se arregla el problema. Pero te ayuda si sabes un poco de Unix o Linux y aquí vas a trabajar de lo más normal, ¿no? Solamente que tienes un montón de acceso directo, botones que te van a ayudar a diferencia y no tienes problemas de driver y todo porque esta máquina pues viene con todo, ¿no? Ellos se han preocupado de que sea súper user friendly, ¿no? Para rápidamente, incluso crean su ecosistema de store para aplicaciones, algunas las compras, algunas, bueno, casi todas las compras, pero también los precios no son caros, ¿no? O sea, eso también que es algo que me pareció excelente, ¿no? En vez de comprar un Camtasia en Windows, que Camtasia en Windows me puede costar como $250, aquí puedo comprar un ScreenFlow que está $40, ¿no? Entonces, a veces compensa por un lado, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero no sé si también si se han dado cuenta que muchas de las empresas que hacen software también tienen su instalador para Mac y sus pasos, ¿no? Incluso he visto a gente de Microsoft exponiendo en Maps. O sea, es una cosa de locos, ¿no? Le entras a trabajar y ya te están dando tu Mac, ¿no? En Microsoft, ¿ah? Mismo Microsoft. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, tenemos que darnos cuenta que la máquina virtual es un monstruo, ¿no? Pero cuidado con las rutas, ¿ya? El punto class funciona en Windows, en Mac y en Linux, pero el tema en el caso de IO hay que tener cuidado con las rutas, porque si tú tienes una ruta en duro, eso y Windows, eso va a funcionar en Windows nada más. Pero el problema ahí no es el lenguaje, el problema ahí es el programador, ¿no? Debió usar archivos properties o algo para que la ruta pueda cambiar de acuerdo al sistema operativo y no dependiendo del punto class, ¿no es cierto? Ahí, ahí es error humano ya. ¿Ya? Entonces, eso lo pongo, se lo cuento rápido porque eso es lo que yo he visto, ¿no? El problema, ¿no? Oh, no, que ya no es multiplataforma, hermano, ya es multiplataforma. El problema es que tú has puesto una ruta que solo corre en Windows y no puede uno estar cambiando el programa, ¿no? Ponte un archivo properties, sácalo de afuera o base de datos, pero sácalo de un lado, no lo pongas ahí. Otra cosa también es el root directory. ¿Qué es el root directory? Es el directorio top del file system, ¿no? En el caso de Windows, el disco C, o en el caso de Linux es el slash, ¿no? O sea, cuando yo quiero ir al root directory, yo lo único que hago es esto, ¿no? Por ejemplo, miren, acá. cd slash. Ay, caramba, ya agarré. ¿Qué he hecho?
root editor. cd slash. ¿Eh? Y ahí estoy en el root directory. Ya, es un directorio peligroso porque tengo pues ahí cosas, ¿no? De frente, puedo acceder a directorios claves y por eso que acá me sale un candado, ¿no? O sea, ya me está avisando que por ahí tengo que aplicar el popular sudo, ¿no? Para hacer operaciones ya bajo mi riesgo, ¿ya? ¿Y qué es un path? Ya, bueno, ya sé que el directorio root es la raíz. Y path es un string ¿eh? De caracteres que representa ya sea a un archivo, a un directorio dentro de tu file system. ¿Ya? Cada file system va a definir su separador de path. Por ejemplo, en Linux, si se han dado cuenta, es como algo así, ¿no? Miren, acá tengo una ruta, miren, Linux. ¿eh? Toda esa ruta. ¿eh? Toda esa ruta. Y tu directorio home en Linux generalmente es así como ustedes tienen en Windows C, users, ¿no? David, por ejemplo, C user David, ¿no? En Windows, ¿ya? O administrator, depende. Yo también tengo mi user, ¿no? José Díaz, ¿no? Entonces, esta es mi carpeta, mi home. Este es mi home, ¿ya? Este es mi home. Este es mi home, el nombre del usuario. Ustedes tendrían C usuarios o C user David, por ejemplo, ¿no? O Marco, etcétera, ¿no? Y ese es el path, la representación en string de tu directorio o de tu archivo, ¿no? ¿Ya? Ahora, el tema es que aquí ya este path puede ser absoluto, o sea, que parte desde la raíz, por ejemplo, o puede ser relativo, ¿ya? O sea, es una partecita normal la que nos están mostrando y hay que tener cuidado con los relativos sobre todo, ¿ya? Ya bueno, eso viéndolo sería más o menos así, ¿ya? Muestra cómo el directorio y el file system se organizan de una forma jerárquica, ¿no? Ahí está el root arriba, ¿no? C, dos directorios app, ¿no? Y su, y después dentro de app vemos otro subdirectorio, animals y employees. Ahí dentro de animals tenemos una clase Java y su class, y fuera de app tenemos un Java exe, ¿no? Todo, ¿no? Ahora, ¿cómo se guarda esta data en tu file system y memoria también, porque también puede guardarse en memoria? Pues se guarda como una secuencia de bits, ¿ya? El bit simplemente es 0 o 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, como para el humano es complicado leer y escribir con ceros y unos, estos se agrupan en conjuntos de 8 bits, ¿ya? Y eso da lugar al nacimiento del famoso byte, ¿ya? Eh, entonces, cuando tú trabajas con string de entrada y salida, los valores que vas a manejar, ¿no? Ya sea cuando lees o cuando escribas, generalmente es usando valores bytes, ¿ya? De tipo byte, ¿ya? Por eso seguro en algún código ustedes han visto que a veces declaran un arreglo de bytes, cosas así, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dato que se usa en general cuando se trabaja con entrada y salida, ¿ya? Un byte al final es 2 a la 8, o sea, 256 posibles, ¿no? Permutaciones. Eh, y gracias a esos 256 valores, se forma un alfabeto para nuestro sistema y nos permite, pues, tipear caracteres como A, números, o caracteres como Michi, asterisco, etcétera, ¿no? Y esos 256 era lo que se conocía, yo me acuerdo cuando empecé mis primeras clases de computación, ¿no?
me enseñaron, me acuerdo cuando estaba viendo DBase, creo que el más antiguo que he visto es BASIC, pero también aprendí DBase, me gustó por lo que tenía su base de datos integradita, ya, BASIC, DBase, ya, Pascal también creo. Y ahí en esa época ya uno conocía el conjunto de caracteres ASCII, ¿no? Ya. Eh, Obviamente en la actualidad, ahora existen hasta los emojis, ¿no? Las caritas, las banderitas, ¿no? En Twitter o en Facebook a veces mandan posts, ¿no? Y le ponen caritas, ¿no? Abracito, besito, ¿no? Hay unos que se inspiran y le ponen un montón de cosas y yo digo, ah, ¿qué tal paciencia para conseguir eso, ¿no? Uno escribiendo nomás un puro texto, ¿no? Y punto, ¿no? Pero uno le ponen banderita, le ponen hasta lágrimas, no sé, de todo le ponen. Entonces, ante esa gran diversidad, ya pues 256 caracteres no te va a alcanzar, ¿ya? Entonces se han desarrollado nuevos estándares, ya para poder agregar esos bytes adicionales y poder mostrar esos caracteres, ¿no? Pero así empezó todo, pues. Estoy contando un poco la historia, ¿no? Un poco la historia de cómo empezó, ¿ya? Tienen la suerte que yo sí, pues estuve desde la época de los 5 un cuartos, tampoco soy tan viejo, no he visto tarjetas perforadas, pero 5 un cuartos para arriba sí entré yo, me entré al mundo de la computación, me acuerdo. Después vinieron los discos 3 un cuarto, yo tenía mi caja ahí de disquetes 3 un cuarto, y después ya vinieron los CDs, los mini CDs, de ahí ya apareció el USB, ahora tenemos el disco externo, ahora ya nada, ni disco externo, todo lo mandan a la nube, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Interesante cómo va mejorando. Entonces, y el lenguaje Java, pues, también viene de cuánto tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la clase file. Esta es la primera que vamos a discutir porque es la más común usada en el API Java.io, ¿ya? Java.io file, por ejemplo, se llama la clase. Esta es usada para leer información acerca de archivos y directorios existentes, listar los contenidos de un directorio, crear y borrar archivos y directorios, ¿ya? Entonces, la instancia de una clase file representa esa ruta o path a un archivo o directorio en tu file system, ¿ya? Eh, pero es básicamente la que representa el path, ¿ya? Porque el file, de por sí, la clase solita file, no va a poder leer ni escribir dentro de un archivo, ¿ya? Se usa más bien para pasarla como referencia a otra clase que ya se encarga y se especializa en lectura y escritura, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Uy, caramba, por acá mi barrio están celebrando. Ya, entonces, esto de aquí es interesante porque nosotros vamos a tener rutas relativas, rutas absolutas. Un ejemplo de ruta absoluta es la que ven ahí, home, tiger, data strip, desde la raíz, ¿ha visto? Parte desde la raíz. En cambio, relativa, yo simplemente le digo data strippers, ¿ya? O home, no, perdón, data strippers nada más. ¿Pero por qué? Porque estoy asumiendo que estoy ya dentro de este directorio, ¿ya? Y te digo así. Ahora, cuando lo ves así, recuérdate, inclinados a la derecha es Unix. Cuando lo ves inclinados a la izquierda es Windows, ¿ya? El slash sobre todo. Esa es la forma de identificarlos ambos, ¿ya? Ahora, tú dices, uy, ya caramba, de repente no me acuerdo, de repente la malogro, no sé cuál será el de la izquierda, para la izquierda, para la derecha. Entonces ya va pensando en nosotros, dice, ah, pues no te preocupes, yo tengo una clase llamada System, que si tú le dices get property y le mandas file separator, yo te digo cuál es el separador en tu sistema operativo, ¿ya? Entonces cuando tú lo imprimes, miren, incluso puede ser así con System get property, o lo puedes también invocar como java.io_file.separator. Entonces, los que estamos en Linux o Unix nos saldrá así, y los que están en Windows les saldrá así, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay forma de obtener esa información, ¿ya?
Acá, por ejemplo, estamos usando una instancia de file con toda la ruta completa al archivo txt, ¿ya? ¿Ok? Y tú después preguntas, ¿existe o no existe? Obviamente estamos preguntando por el de acá, ¿no? ¿Ya? Dentro de toda esta ruta, ¿existe esto? Si existe, pues nos dirá true, si no, no. ¿Ya? ¿Ya? Eso es para hacer referencia, dado un path al archivo directorio, ¿no es cierto? Pero file no tiene solamente esa opción. También tiene dos más. Una que incluso, la segunda que recibe un file parent y el string child. O los dos son strings, miren. O los dos. ¿Ok? Entonces, el resumen, el primero crea un file a partir de un string. Los otros a partir de un parent y un child. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, miren, nuevamente, home, ya. Acá le dice, ¿no? Voy a crear usando este string parent y el string hijo. O sea, es como que dentro de home tiger está data strippers, ¿no? O sea, si tú juntaras estos, darías toda la ruta completa, ¿no? Estamos usando, creo, la tercera versión, ¿no? La tercera versión estamos usando aquí, la tercera versión. En cambio, la segunda versión es primero creo el file parent, que es hasta home tiger, y después le digo, mira, tu child se encuentra aquí y ahí dentro tengo de data strippers, ¿no? Son tres formas equivalentes para el mismo path, ¿no? El mismo, ¿ya? Pero creando instancias file, ¿ok? Una nota así importante es que si el parent fuera null, ¿ya? Este, es, no es error, simplemente se va a omitir y solamente tomar en cuenta el de la derecha. Ya, si este es null, solamente toman en cuenta el de la derecha. Ya, este, vamos a terminar lo que podamos hasta las 11, ¿ya? Para poder ganar tiempo para la siguiente parte. Miren, tenemos el objeto file, ¿ya? Y tenemos el actual file. Vamos a ver qué significa eso. Ok. Tú tienes el file, la clase file, pero piénsala, cuando trabajas con una instancia file, piensa que solo representa un path a un archivo o directorio, ¿no? ¿Ok? Es un path al archivo, nada más. Y tú puedes usarla para justamente testear si el archivo existe o no, porque hay métodos especiales para eso, ¿ya? Métodos que sirven incluso para leer las propiedades de ese archivo dentro del file system. Métodos que te pueden servir también para modificar el nombre o la ubicación de un archivo o eliminarlo, ¿ya? Pero nos ponen una advertencia. ¿Qué pasa si yo quiero operar en un archivo que no existe o al que no tengo acceso? Porque acuérdense que en Unix y Linux y en Windows también se puede poner permisos, ¿no? Y si yo no tengo acceso, ahí esos métodos que yo quiera usar me van a arrojar una excepción, ¿ya? Otros no te arrojarán excepción, pero te retornarán un boolean falso si el archivo no existe o la operación no se pudo hacer, ¿ya? ¿Ok? Ese es el objeto file, ¿ya? Ahí tenemos el delete, ¿eh? Te retorna boolean, ese sí no dice ni sí ni no. No, perdón, no vota, no vota, perdón, una excepción. Simplemente te dice true, lo puede hacer, eh, y te dirá falso si no puede hacer, ¿ya? En el caso de borrar un directorio,
Java, el delete, pide un requisito. Yo te voy a decir que lo he podido borrar si es que el directorio está vacío, ¿ya? Porque si no está vacío, te voy a decir, no puedo, falso, no lo puedo borrar. Después te va a decir exist, si existe, dame la ruta absoluta, dame el nombre del archivo, dame el pad del directorio padre, que el pad, ¿no? Del pad contenido o null si no hay ninguno, ¿no? Si no hay parent, nulo, ¿no? Entonces, pero no es lo último, ¿ah? También puedes preguntar si es directorio, si es archivo, ya, si es la última fecha de modificación, ya, te lo da en un número long grandote, pero recuerda que eso se considera, ese número no es infinito, ¿no? Ese número tiene una fecha de inicio. Se considera desde el año 1 de enero de 1970, ya, desde ahí hasta el día de hoy se cuenta, hasta el día, perdón, de la fecha de modificación se cuenta, y por eso sale un número long grande, ¿no? Que se puede pues, convertir a fecha. Len, el número de bytes, ¿se acuerdan que le dije que ellos se miden en bytes? Ahí está. Lista de archivos, si fuera un directorio, te lo devuelve como un arreglo de files. mkdir, si quieres crear un directorio, si puedes y tienes acceso, lo podrás hacer, si no, no. O también puedes crear varios directorios, ahí aparece la letra S, pero ya tú le vas a mandar eh, eh, o sea, mkdir crea el directorio para el pad, ¿no? Que tú pases, para el pad que tú tengas. Va a crear, la diferencia es que va a crearlo, pero también los directorios no existentes para llegar a cubrirle el pad completo, ¿ya? Este mkdirs es una novedad ahí también, ¿ya? Como le digo, no todo ya va mejorando y agregando nuevos métodos, ¿no? Y el rename tú también, ¿no? Y también te va a decir true si lo pudo hacer, ¿ya? Este también es booleano. Bueno, entonces, al final, ustedes van a encontrar ejemplos. Dado cdata subtxt, absolute path, directorio, genpare, len, las modify, list file, genname, ¿no? Entonces, la idea, y esto lo dejo como una especie de tarea, pónganle una ruta ahí, ¿ya? Y averigüen todos los métodos que están aquí, ¿ya? Tú tienes que ver uno por uno y determinar, ya sé para qué sirve, qué hace, ¿no? Porque si no, vas a dudar en el examen, ¿ah? Aquí básicamente es memoria de puros archivos y práctica para que la memoria pues no sea tu último recurso, ¿no? Ya, ojo, un tip para ustedes, aunque vean una extensión como esta, nunca consideren que es un archivo, ¿ah? Podría ser un directorio, podría ser un directorio, aunque no necesariamente, es que no necesariamente siempre déjeme mostrarles, no necesariamente siempre te va a generar miren, pero yo le puedo poner, ¿eh? Y me dice, ¿quieres? Bueno, acá lo ha creado así a la mala, ¿no? Pero lo ha creado, ¿eh? Entonces no necesariamente es un archivo, también puede ser un directorio, ¿ya? Y, José, ¿por qué aquí han usado más de slash? Esto no me habías comentado. ¿Por qué ahí veo doble slash? ¿Ya? Lo que pasa que cuando el compilador ve esto en un string, él lo considera así. Finalmente tienes la ruta correcta, ¿ya? Eso es lo único que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Listo, chicos, nos quedamos aquí porque si no, vamos a correr mucho y la idea es que ustedes vayan también poco a poco con los tópicos. Hasta aquí nomás nos quedamos. Prueben, por favor, este es su último slide. Ya, apréndanse cada directorio, jueguen con root. Si tienen Linux y Mac y Windows, chévere, prueben todos para que vean las diferencias. ¿Ya? De todas maneras, lo bueno es que Windows la mayoría tiene por el trabajo, porque nos dan una máquina así, ¿no? Muy pocos a veces le cambian a Linux, a veces no te dan permiso, o a veces
Si no, recuerden que en el caso de Windows, si a ti te gusta trabajar con Linux, ¿ya? En Windows puedes tener un entorno Linux, ¿ya? Déjenme ver un ratito, ¿cómo le llamaban? WSG2 creo era. Me olvidé el nombre. Ya. ¿Cómo se llamaba ese? WSL2, ya, gracias David. Claro, entonces le pones WSL2 y ya, pues te olvidas de, si que no te quieren dejar poner Linux, tú le pones caleta, hermano. ¿Eh? Incluso acá hay un artículo, miren, cómo instalar WSL2 en Windows 10, ¿no? Y te creas te instalas Ubuntu y trabajas ahí. Y, y, y tranquilo, nada, ya no necesitas que le pongan completamente un Linux a tu máquina, ¿no? Y ahí prueba los dos, pues. Te pasas a Windows Linux, ¿ya? Sí. Y continuamos la próxima clase con ya más clases y métodos. Hoy día hemos visto file nomás, ¿ya? Listo, chicos, gracias de verdad por unirse a las dos sesiones, porque en las dos sesiones hemos tenido el mismo número de alumnos. Nos vemos el día viernes, ¿ya? No se preocupen, ya, la matrícula ya no está tan complicada, sino que justo arrancó la matrícula en UCAL, Toulouse y Certus, y donde todavía sigo trabajando, todavía un mes más voy a estar por ahí. Así que gracias por estar en la clase. Cuídense mucho. Nos vemos el viernes.